Yo no sé si usted se acuerda cuando empezó este año, el 1 de enero del 2023, medianoche, y usted pensando en todos sus sueños y todo lo que usted anhela o anhelaba poder ver en este 2023. Yo no sé si usted es de los que hacía lista y usted decía, este año voy a hacer la meta de bajar de peso, ir al gimnasio, de estudiar, de comprarme mi casa propia, de casarme, de comprarme el carro propio. Yo no sé si usted lo pudo lograr. O yo no sé si en estos meses que quedan, este mes y medio que queda, yo no sé si usted dice, yo lo voy a lograr, yo voy a poder ver mis sueños hechos una realidad. Pero sabes, muchas veces en este proceso, en este tiempo, nos frustramos. Pero es porque muchas veces, como decía ahora el pastor Julián acá, muchas veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Y en Dios no funciona así. Yo no sé si usted le ha venido pidiendo a Dios por años un milagro financiero en su vida, un milagro en su salud. Yo no sé si usted le ha venido pidiendo una restauración familiar. Pero sabes, Dios tiene el control de cada una de esas cosas. Lo único que pasa es que muchas veces lo hemos intentado hacer en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en lo que yo camino. Y sabes, en Dios no funciona así. Y quiero que me pongan ahí Mateo 6:33. Quiero que leamos este versículo, que para mí es uno de los más importantes que están en la Biblia. Dice, lo más importante, y repita conmigo, lo más importante. Vamos a repetirlo como si lo estuviéramos creyendo. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. ¿A quién tenemos que reconocer como único rey? A Dios, dice la Biblia. Y que hagan lo que Él les pide. Y Dios les dará a su tiempo todo. ¿Cuánto? ¿Un poco? Todo, dice la Biblia. Todo lo que necesiten, dice la Biblia. O sea, es un carro, es una casa, es el estudio, es la liberación financiera, es tu familia, es todo lo que usted necesite, pero haga todo lo que Dios dice. No es como lo digo yo, no es como lo dice el vecino, es como lo dice Dios. Si lo hacemos como Dios dice que lo hagamos, usted va a poder llegar a ver todos sus sueños, todos sus anhelos, todo lo que usted escribió en su hoja en el inicio de este año, y lo vas a poder llegar a ver. Pero como muchas veces lo hacemos a nuestra forma, no podemos ver el milagro, no podemos ver esos sueños realizarse, por más que lo intentemos. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Yo intento hacer algo a mi manera y muchas veces no me sale. ¿Por qué? Porque saco a Dios de la ecuación, saco a Dios de lo que Él tiene para mi vida. Y en Dios no funciona así. Dice, lo más importante es que reconozcamos a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. ¿Qué le pide Dios a usted? ¿Qué le pidió Dios cuando usted empezó este año? ¿Qué le pidió Dios para ver un sueño, para ver ese anhelo hecho una realidad? Es que usted viva para Él. Cuando Jesús hacía un milagro, las personas eran asombradas por el poder que salía de Jesús. Yo no sé si usted, ahora como hablaba aquí el pastor Julián, esa mujer del flujo de sangre, ella pasó tiempo, y ahora más adelante lo vamos a ver, hasta que llegó y entendió que el milagro no dependía de lo que ella tenía, el milagro dependía de lo que Jesús tenía para ella, de sacar poder de Él. Y muchos de estos milagros que hacía Jesús eran de personas que soñaban algún momento recibir ese milagro. Yo no sé si usted puede pensar en ese hombre ciego por mucho tiempo esperando un milagro. El hombre, ese cojo, ese paralítico intentando entrar al pozo, y él, es que no hay quien me meta en el pozo cuando las aguas se mueven. Y ellos soñaban, y así usted ve muchas historias. Pedro en la pesca milagrosa, él lo quería hacer a su manera, y viene Jesús y le dice, echa las redes, y él le dice, no, ya las hemos echado toda la noche y no hemos pescado nada. Hasta que Pedro tuvo la revelación de que si es en tu nombre lo echaré. Y ahí vio el milagro que por muchos años posiblemente no vio. Esa pesca que Pedro tuvo en ese momento, muchos años tuvieron que haber pasado para que él viera eso. Yo no sé si usted me entiende. Jesús hacía milagros sobrenaturales, pero
personas habían vivido procesos antes de llegar a ese milagro. El ciego esperó no sé cuántos años para poder volver a ver. El paralítico esperó muchos años para poder levantarse. ¿Por qué? Porque Dios primero lo preparó para recibir su milagro. Porque Dios primero te va a preparar el corazón antes de que dé lo que usted anhela y sueñe. Yo no sé si usted sueña con su esposo, con su esposa, con su casa propia. Pero si usted hoy no tiene casa propia, ¿cómo estás cuidando la casa donde vives? ¿Será que eres confiable para que Dios te dé un carro nuevo y no cuidas el de tu empresa? ¿Me explico? Entonces, al final de cuentas, Dios sí te quiere bendecir. Dios quiere darte todo lo que tú quieres. Y por eso la Biblia lo dice. Él te va a dar todo lo que necesites. Y todo es todo, no es una parte, no es poco. No es solo un poco de salud, no es buena salud lo que Dios te quiere dar. Pero al final de cuentas va a depender de lo que usted haga para Jesús. De cuánto ponga usted a Jesús dentro de sus planes. Por eso Jesús siempre tiene que estar dentro de nuestros planes. El enfermo se llevaba el milagro con Jesús. Él salía caminando, él salía viendo. Jesús se llevaba la gloria. Y las personas que vieron el milagro aumentaban la fe. Yo no sé si usted ha visto aquí milagros suceder. Cada vez que yo aquí veo un milagro suceder, a mí me aumenta la fe. Cada vez que yo veo, pastor, me sanaron, una oración me sanó y Dios hizo un milagro en mi vida, eso aumenta mi fe. Entonces, ¿de qué se trata? Cada vez que Jesús hace un milagro, eso va a aumentar tu fe. No seas solamente un observador de las grandes cosas que hace Dios. No sea un vividor de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y así como lo hace con algunas personas, lo puede hacer contigo. Yo no sé si usted lo cree, pero empiece a creer que Dios, así como lo hace con unos, lo hace con otros y lo hace con usted, con su casa y con todo lo que usted quiere. Porque eso es Jesús. Jesús quiere hacerte un milagro. Tal vez en esos momentos el poder de Dios, usted pensará, es que era Jesús el caminaba, era Jesús ahí en persona y Jesús hacía el milagro y Jesús estaba ahí. Pero quiero decirte algo, Jesús fue el mismo ayer, fue el mismo hoy y va a ser el mismo para siempre. Y los milagros que se vieron en esos años son los milagros que se van a ver hoy y son los milagros que llevan tu nombre. Porque eso es Jesús. Jesús tiene un milagro con tu nombre. ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios? Ponle el nombre de lo que le estás pidiendo. Y yo te aseguro que muy pronto usted va a estar aquí contando un testimonio. Y usted va a decir, ese pelón, ese pastor que se paró ahí a hablar, él tenía razón. Cuando yo meto a Jesús dentro de mis planes, cuando yo meto a Dios dentro de mis planes, yo voy a empezar a caminar en fuego, voy a empezar a ver lo que Dios tiene preparado para mí. Amén. Dale un aplauso a Dios por eso. Solamente no dejes de creer en que Dios lo va a hacer. ¿Sabes? Muchas veces pasa. Y yo voy entre esos, yo me meto entre esos, que muchas veces yo empiezo con mucha fuerza y oro y ayuno y ofrendo y diezmo y doy ofrenda y yo digo Dios pero pasan meses y no veo nada. Yo no sé si a alguno de ustedes le pasa, pero a mí me ha pasado. Y yo muchas veces, qué aburrido, no lo vi. No me llegó el milagro, no era mi tiempo. Pero no es en mi tiempo. No es en mi manera, es en la manera de Dios como tenemos que hacerlo. Por eso tienes que estar confiado siempre en Dios. Y Dios te va a dar pequeños destellos de que el milagro va a llegar, de que el sueño lo vas a poder tocar. ¿Sabes? Muchas veces tenemos el gran error de solamente pensar que solo dormidos podemos soñar. Y no, usted tiene que soñar con los ojos abiertos. Cuando usted vea la casa, usted dice, yo voy a poner manos y yo voy a creer por esa casa. Cuando usted pase por ese carro y diga, ese es el carro de mis sueños, Dios te va a dar ese carro porque Dios te va a preparar para eso. Porque Dios te va a preparar. Yo no sé qué le está usted pidiendo a Dios hoy. Pero no deje de creer, no deje de dar pasos de fe, no deje de caminar, no deje de creer en que Dios lo puede hacer en tu vida. Y así como ha pasado a muchas personas, a mí me pasó, yo le he contado un testimonio muy rápido. Mi esposa siempre me decía, alguien algún día te va a poner la llave de un carro nuevo en tus manos. Y yo por dentro, en mi corazón, yo decía, es que ¿quién va a hacer eso? Y hace un año atrás, exactamente, alguien puso las llaves de un carro nuevo en mis manos. Yo no pagué un colón para ese carro. Pero por años Dios me preparó con un carro que yo tenía,
y lo arreglé, lo mejoré y lo pude sembrar. Y por esa siembra Dios me dio un carro. ¿Por qué? Porque usted no le tenga miedo a darle a Dios. No tema darle a Dios. No tema escuchar cuando Dios te pide algo, porque Dios solo te va a dar algo mejor. Porque eso es Dios. Dios siempre quisiera darnos todo lo que nosotros pedimos y anhelamos, pero Él primero prepara nuestro corazón y le pone a prueba, y hasta que estemos listos para recibir lo que le pedimos, Él nos lo dará. Y quiero ponerle varios ejemplos. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de José, el soñador. En la Biblia lo conocemos como un hombre soñador, José. Pero José viene y le cuenta a sus hermanos que él vio los planetas y el sol arrodillarse ante él. Yo no sé si usted ha leído esa historia. Y José, sus hermanos se llenan de orgullo y lo meten ahí dentro de una cisterna. Le dicen al papá que a José lo mató un animal del bosque, un animal salvaje. Le llevan su manto lleno de sangre. Pero no, José estaba dentro de una cisterna. Y José en ese momento, tal vez como te sientes tú en esta noche, ahí dentro de un hueco, aquí no voy a ver mis sueños. ¿Quién se siente así hoy? No me respondas. Sabes, ahí en el hueco, José, aquí yo no voy a ver mis sueños. Pasan los hermanos y van y lo venden como esclavo. Y llega a Egipto, José. Y ese hombre en Egipto llega a trabajar en uno de los principales jefes de la nación de Egipto. Y la esposa, él siente deseos por él, pero él es un hombre de Dios. Y José termina en la cárcel. Ahí tampoco iba a ver su sueño en realidad. En una cárcel, usted dice, pastor, es que en una cárcel no hay forma de ver los sueños, no hay forma de que las cosas sucedan. Ahí en una cárcel, encerrado en 4 paredes, Dios no va a llegar. Pero sabes, a José le llegó el momento. Y llega un cocinero y le dice, José, Dios te va a sacar de aquí. Y se lo lleva a que le diga los sueños del faraón, y él se los da. Y ahí empezó a José a ver su sueño. Dios usó a un cocinero para sacar a José de la cárcel, para que José pudiera ver sus sueños. Ahí donde él menos lo esperaba, ahí en una cárcel. Es que muchas veces creemos que en la situación que estamos hoy es muy difícil que pasen y sucedan las cosas, pero no es la situación tuya en la que estás, es en la fe que aún sigues teniendo por ver lo que Dios tiene preparado para tu vida. José sabía que él en algún momento iba a salir de esa cárcel, y cuando él saliera de esa cárcel, él sabía que él iba a ver esos sueños hechos realidad, eso que Dios le había puesto en su corazón, que iba a ver los planetas, el sol. Él era sus hermanos hincados ante José, y llegó a ser el segundo hombre más importante del mundo en ese momento de la historia. Eso solo Dios lo puede hacer. Así que no tengas temor de creerle a Dios en lo que Él va a hacer contigo. Si en estos meses que ya estamos casi terminando el año, si dice, no lo he visto, pastor, sabes, muy pronto lo vas a ver. Otro hombre, el David. ¿Usted ha escuchado la historia de David? Llega David y Dios no quiere ya más a Saúl como rey, y él necesita levantar un rey con un corazón acorde al corazón de Dios. Y va Samuel a buscar a los hijos de Isaí, y Isaí le esconde a su hijo. Pero si usted se da cuenta, Isaí solo sacó a los hijos grandes, a los fuertes, a los corpulentos, a los de un buen puesto de trabajo, allá a los más. Y a David en el campo cuidando ovejas. Yo no sé si usted se identifica con David. David cuidando ovejas en el campo. Y el papá ahí con los hombres grandes, con sus hijos favoritos. No sé si será esa la palabra correcta, pero al final de cuentas Dios le dice a Samuel, aquí falta uno. Y Samuel le dice, sí, falta es el pastor, el que cuida las ovejas en el campo, ese es el que hace falta. Y lo llama, y a ese es el que ungen como rey. Pero en ese momento David no dejó de ser pastor. David tampoco empezó a ser rey en ese momento. Dios lo llevó a seguir preparándolo. Y en el campo David mataba leones, David mataba osos, porque él se estaba preparando para que un día él tuviera una oportunidad, y solo una oportunidad, de matar a un gigante. Y él, cuando le preguntó a las personas, ¿qué dan por matar a ese gigante? Le damos el reino, le quitamos todos los impuestos y te casas con la hija del rey.
¿Qué pudo haber pensado David? David soñó en grande en ese momento. Y él soñó en grande y tuvo una oportunidad. Y él entregó esa oportunidad a Dios. Dios está pidiéndole una oportunidad en su trabajo. Entréguesela a Dios, así como lo hizo David. David no era el más idóneo para matar a un gigante. David no era el más idóneo para ser el rey de Israel en ese momento, pero Dios lo estaba preparando allá en el campo donde nadie lo veía, donde lo menospreciaban. Ahí Dios lo estaba preparando para él recibir ese milagro que él estaba esperando recibir. Y y lo llevaron, mató al gigante, lo llevaron al reino, y el rey de ese reino sintió celos por David. Y empezó la persecución de un hombre que ya él sabía que iba a ser el rey. Mas sin embargo, él esperó el tiempo de Dios. Es que siempre tenemos que esperar, es el tiempo de Dios. No es a nuestra manera. David pudo haberlo hecho a su manera. David tuvo la oportunidad para matar a Saúl muchas veces, pero él siempre respetó el manto que llevaba Saúl, porque David sabía que algún día él iba a llegar a ser el rey también de Israel. Y Dios le dio el reinado después de que lo preparó en el campo, después de que lo preparó en el mismo reino. Y ya cuando David estaba listo, ahora sí, mi hijo, sos el rey de Israel. Y tomó el reino. Y así muchas otras más historias puedes ver. Nunca dudes que Dios va a cumplir su propósito en ti. Y su propósito en ti es ser bendición donde usted quiera que vaya. ¿Sabes? Cuando Dios te dé el sueño que usted anhela, que usted sueña, es eso que usted quiere tanto. No lo va a hacer solo para ti, lo va a hacer para que las personas que estén cercanas a ti empiecen a creer que si lo hizo contigo, lo va a hacer con otros, porque eso es Dios al final. Porque es el poder de Dios haciendo el milagro en la vida de ellos. La mujer del flujo de sangre que hablaba ahora aquí el pastor, 12 años intentando hacerlo a su manera, 12 años intentando recibir un milagro a su manera, gastando todo lo que tenía, todos sus ahorros por recibir un milagro, un flujo durante 12 años, y no se curaba, y fue donde los doctores y gastó su dinero, gastó sus ahorros y no pasaba nada. Porque nunca se lo entregó a Dios, nunca buscó primeramente el reino de Dios. Y un día le llegó la fama de un hombre que hacía milagros. Y le llegó y ella dijo: yo tengo que llegar a tocar a ese hombre, yo tengo que llegar a conocer a ese hombre. Y llegó el día en que ella llegó y conoció a ese hombre. Y yo creo que así muchos tenemos que estar hoy aquí, empezando a tener fe y creer en que ese hombre llamado Jesús, que hoy no vemos, pero en el cual creemos y tenemos en nuestro corazón, Él va a hacer el milagro en nuestra vida. Él te va a sanar, Él te va a dar la libertad financiera, Él te va a restaurar la familia, Él te va a dar ese carro, Él te va a dar ese rótulo, Él te va a dar esa casa, porque el poder de Dios aún hoy lo podemos ver. Amén. Porque eso es Dios. Y esa mujer, en un momento ella pensó en su corazón y dijo: Dios, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que yo voy a recibir mi milagro. Y en ese momento ella se metió entre la multitud y vio que allá iba Jesús, y entre esa multitud, aunque no lo pudo tocar a él, ella tocó un borde del manto, tal vez lleno de tierra, sucio, porque no habían calles en ese tiempo, eran tierra, y ella tocó ese borde y se ensució las manos posiblemente. Pero en ese momento poder salió de Jesús. ¿Por qué? Porque fue un momento, un destello de gloria que ella necesitaba para recibir lo que ella necesitaba. ¿Qué necesitas? Es un momento en la historia para ser un protagonista dentro de lo que Dios, dentro de los planes de Dios que tiene para nosotros. Sé protagonista a partir de hoy. Conviértete en protagonista a partir de hoy. Dios tiene planes de bien para tu vida. Dios tiene planes para que tu familia sea salva. Y al que va a usar para salvar a su familia eres tú. Ese milagro tiene tu nombre. Hace un año yo no veía el milagro, pues yo sabía, porque mi esposa me lo había dicho: hay un milagro, ese carro, Dios va a poner las llaves en tus manos y ese carro lleva tu nombre. Y lo vimos y hoy lo tenemos. Y viajamos todas las semanas a Guanacaste en ese carro. Y Dios nos dio la comodidad de no pagar ni tan siquiera gasolina, que es eléctrico. Entonces, porque cuando Dios hace algo, lo hace perfecto.
Dios no lo hace a medias. Dios no te va a hacer un milagro a medias. Dios te lo va a hacer perfecto. Él va a usar personas. Ya que vamos terminando, Mateo 2 versículo 4. Antes de leer ese versículo quiero decirles algo. Si tus sueños dependen del dinero, es porque son muy baratos. Te lo digo otra vez, como dice el pastor Eduardo. Si tus sueños dependen del dinero, es porque son muy baratos. O sea, tus sueños no pueden depender del dinero. Tus sueños tienen que depender solamente del poder de Dios, que Él es el dueño del oro y de la plata. Él depende en tus sueños. De ahí donde van a salir todas esas cosas que usted anhela y sueña. De ahí de Dios, de aquí de tus rodillas, es donde salen tus sueños, tus anhelos, todo lo que pediste para este 2023. De ahí es donde te van a salir. Ahí es donde te va a salir. Tus sueños no pueden depender de la plata. No dependas de la plata para decir yo quiero mi empresa pero no tengo el dinero. Cuando yo me iba a poner mi empresa, yo le decía a mi esposa, amor, necesito tantos millones. Amor, no te preocupes por la plata. Ahora vienen las primicias. Muchos de nosotros en algún momento le hemos puesto excusa a Dios porque ponemos las bendiciones que Dios nos dan como excusas para no bendecir la casa. Le pedimos a Dios un carro del año, pero cuando viene el marchamo se nos juntan las primicias. No puedo darte primicias porque te puedo dar el marchamo. Se nos junta la casa, los hijos, la empresa, el negocio, el trabajo, ese puesto que le pediste tanto a Dios y Dios te lo dio. Y muchas veces, entonces, como Dios te lo dio, voy a quitar a Dios y voy a poner esto de primero. Pero Dios no es así. Siempre tiene que ser Dios de primero. Hay 4 hombres, cuenta la historia, que esos son las personas que te van a bendecir. Porque al final de cuentas, la bendición, Dios va a usar a alguien para bendecirte. Así como lo hizo conmigo, usó unas personas para bendecirme. Así lo va a hacer con usted. ¿Sabes? Alguien está construyendo esa casa que tú sueñas. Alguien en este momento está Dios poniéndole en el corazón sembrarte un carro. Alguien en este momento está pensando en decirte, ¿quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? ¿Sabes? Porque ahí es donde empieza el milagro. Ahí es donde va a empezar lo que tú estás soñando. ¿Sabes? En este momento tal vez está pensando en sus hijos, en su esposo, en su esposa que aquí no está. Y Dios ya está poniendo en su corazón el querer estar contigo aquí. Porque eso es Dios al final. Entonces, estos 4 hombres tenían un amigo paralítico. La Biblia no narra si eran hermanos, si eran primos. El agua simplemente narra que 4 hombres abrieron el techo porque querían ver un milagro de Jesús. Dice Marcos 2:4, como había tanta gente, porque Jesús era famoso, había tanta gente, no podían entrar por la casa, por la puerta. Repita conmigo, violentos. Subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Estos 4 hombres tenían un sueño en común, y era que ese paralítico algún día caminara. Y en un momento, sí, un flechazo, no les importó que la casa no fuera de ellos. No les importó pedirle permiso, ni tan siquiera a Jesús le pidieron permiso para abrir el hueco en ese techo y bajar esa camilla, porque ellos tenían una fe en común, y era el sueño de ver a ese hombre caminar. No sé cuántos años estuvo ese hombre paralítico, pero Dios iba a hacer el milagro en la vida de ese hombre. Y ese momento Jesús lo tenía, ya Dios lo tenía escrito en la historia, de que ese hombre en ese momento iba a marcar no tanto al hombre que recibió el milagro, sino a los 4 que creyeron por él. Porque esos 4 creyeron en que ellos soñaban en ver a ese hombre caminando, en ver a ese hombre con ellos. Pongámoslo en estos tiempos. Eran 4 amigos y ocupaban uno más para formar el equipo de fútbol. Y decían, ocupamos a este, y este tiene que caminar, este tiene que correr, este tiene que ir a jugar con nosotros. Y vamos a creerle a Jesús. Y así como ellos le creyeron a Jesús por ese hombre, así tú le tienes que creer a Jesús por tu familia, por tus hijos. Así es como tienes que creerle a Jesús. No es solamente el hecho de decir Jesús hazlo. No, es que tengo que hacer algo. Tengo que ser un hombre o una mujer violento que arrebate lo que Dios tiene preparado, porque Dios lo tiene preparado. Dios solo ocupa hombres y mujeres violentos que digan, esto es mío.
Ya Dios lo prometió, ya Dios dijo que lo iba a hacer. ¿De quién depende? De mí dar un paso, otro paso, otro paso. Y si viene el obstáculo, me hago a un lado y sigo caminando, porque eso es Dios. Pero viene el obstáculo y ahí me quedo. Y no sigo caminando y no le sigo creyendo a Dios. Ellos soñaban que ese hombre volviera a caminar. Yo no sé qué pensó Jesús en ese momento donde vio que esos hombres rompieron el techo. Seguro dice Jesús: qué torta, esta no es mi casa. No importa. Ellos 4 sabían que si a ellos les tocaba arreglarlo, tenían una mano más para ayudarles. ¿Qué van a hacer 5? Que así funciona Jesús. Pero ¿qué es? Hay que ser violentos para arrebatar lo que Dios tiene preparado, para arrebatar ese milagro. ¿Sabes? Los milagros van a ocurrir, pero tú tienes que hacer que sucedan. Usted tiene que hacer que el milagro pase. Ya fuiste al banco a preguntar cuánto tienes que pagar por tu carro, por ese carro que has soñado. Ya fuiste al banco a decirle: no tengo plata, pero vengo por mi casa propia. Es que se trata de fe, no se trata de plata. En algún momento de su vida, tus sueños van a ocupar un poco de violencia. Así como esos hombres fueron violentos, así tienen que empezar tus sueños, ocupando un poco de violencia. Te voy a pedir que ahí donde tú estás te pongas sobre sus pies. Empieza a partir de hoy a soñar en grande. Si en el 2023 no lo vas a ver, pues prepárate, porque en el 2024 sí lo vas a ver. En el 2024 lo vas a profetizar. En el 2024 lo vas a testificar. Y en el 2024 va a decir: Dios lo hizo conmigo. Así va a ser Dios. Dios lo va a hacer contigo. Sueña en grande. Lo que no has visto en estos días, meses o años, prepárate, porque solo estabas en proceso para recibir lo que tanto soñaste y pediste. Eso es Dios. Tanto has pedido, tanto has soñado, tanto has necesitado, pero ya Dios te está viendo el oído. Y Dios te dice: yo he escuchado tu oración. Así como un día el hijo de Daniel, de la primera vez que intentaste orar, yo te escuché. Así que hoy Dios te dice en esta noche: desde la primera vez que me lo pediste, yo te escuché. Solo tienes que meterle más fe a lo que tienes preparado, a lo que estás pidiendo, a lo que tú sueñas, porque tus sueños los verás aquí en la tierra de los vivientes. Tus generaciones van a contar que un día tu abuelo, tu papá, no sé quién, tuvo fe y pudo levantar ese imperio, esa empresa. ¿Por qué? Porque se trata de fe. Dios te va a bendecir tanto que vas a bendecir a otros. Porque Dios no solamente te va a bendecir para que seas egoísta, no. Dios te va a bendecir para que usted tenga la capacidad de poder bendecir a otras personas. Ese carro nuevo Dios lo va a usar para que lleves personas a tu grupo de amistad. Esa casa la vas a prestar para que haya un grupo de amistad, para que ahí se adore, se alabe a Jesús. Porque eso es lo que Dios va a hacer contigo. Eso es lo que Dios va a hacer. Dios te bendice para que bendigas a otros. Y ya con este termino. Jeremías 1:5, palabra de Dios para todos. Yo te elegí antes de que nacieras. ¿Desde dónde te eligió? Desde antes que tú nacieras ya Dios te eligió. O sea, yo te voy a decir algo, va a sonar loco, pero Dios primero soñó contigo. Dios soñó con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Él sabía que ustedes aquí en la tierra iban a bendecir a otros. Y ustedes van a ser tan, Dios les va a dar tanto que ustedes van a ser tan capaces de hacer los sueños de otros realidad. Amén. Déselo fuerte a Dios. Dice que te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. O sea, vas a testificar tanto que la gente te va a escuchar, la gente te va a conocer y la gente va a decir: